Good morning, dear students. How are you? I hope everything goes well. For our today's session, we're going to start with our video class of Basic English 2. So this one is our third module, is the last module of this course. My name is Garzón, and I'm going to be with you explaining all the main topics and the different activities you're going to start working with. So today is December the 5th. Let's start. First of all, I'm going to give you a general feedback of submitted activities. In the second part, we're going to see the grammar review for Module 3. The Module 3, the different texts that we have proposed for this course, and final comments. The general feedback of submitted activities is the following. Taking into account the different texts you already presented, we are going to just make some comments about them. Entonces recordemos, esta es una retroalimentación general de las actividades que ustedes han entregado, hecho con el fin que se puedan mejorar ciertos puntos, ciertos comentarios a través de la entrega que se va a hacer posteriormente. Alright, so first, please submit your assignments on time. Extra time will be issued upon certain conditions, and assignments will be graded for as maximum grade. Primero, algo muy importante, que ustedes hagan una entrega a tiempo de las actividades que tenemos allí, teniendo pues en cuenta la fecha límite de cada una de esas tareas. Recordemos que una entrega pues después de la fecha planteada pues tendrá como tal ciertas condiciones, debido a que eso se evaluará sobre 4. Don't forget to do your assignments with enough time. Some students' homeworks were incomplete. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta el paso a paso de cada una de estas actividades entregables, dado que digamos que dependiendo del tipo de tarea, ya sea un taller, sea un foro, se requieren ciertos aspectos. En esta medida es muy importante que puedan ustedes cumplir de manera exitosa con la presentación de las mismas. Always double check the instructions for each activity. Es también muy importante que ustedes puedan releer las instrucciones de cada una de las actividades, dado que en algunos momentos se encuentran que estos talleres, foros, entre otras, están incompletos. Entonces, por esto, digamos que por esa razón es importante releer las instrucciones dadas dentro de cada uno de estos ejercicios. Avoid using translators, they don't help you learning at your best. Es muy importante que dentro de la parte gramatical ustedes hagan uso del material que tenemos allí dentro de nuestra plataforma Canvas como material de estudio y que se apoyen en dicho material para hacer la construcción de diferentes tareas. Sin embargo, claro que sí, está bienvenido el uso de otras páginas web que facilitan como tal el aprendizaje de nuevo vocabulario, el reforzar ciertos temas gramaticales, etc. Para ello, se sugiere utilizar wordreference.com, lingui.com, entre otras páginas como tal, que les permiten ver ejemplos en contexto de ciertas palabras o de ciertas expresiones. Pero digamos que en lo que se quiere enfatizar como tal este punto es evitar el uso de los traductores, ya que pues estos no ayuden a que el proceso de aprendizaje de esa lengua extranjera sea de la mejor manera. Alright, we're going to start with our topics. The first one is conditionals. Ahora vamos a empezar con la explicación gramatical de los condicionales para que ustedes los tengan muy presente. So, what is a conditional? A conditional sentence expresses a condition. And a condition is something that can only happen if something else occurs. And conditions are associated to consequences. Recordemos que una frase condicional expresa una condición. Y esa condición solo puede ocurrir si algo más ocurre. En esa medida, todas las condiciones que nosotros vamos a ver están asociadas a ciertas consecuencias y viceversa. Alright? So these are conditional. We use the word conditional when we want to talk about facts or things that are generally true. Cuando nosotros mencionamos o hacemos uso de este cero condicional es cuando nos referimos a hablar sobre hechos, cosas que son reales o generalmente son ciertas. When you hit ice, it melts. If she doesn't eat, she gets sick. Ok, en la primera oración tenemos que
Si nosotros calentamos el hielo, pues este se va a derretir. Sabemos que es un hecho, es algo que no podemos modificar. In the other sentence, if she doesn't eat, si ella no come, ella se enferma. It's a probability, right? Es algo que generalmente se caracteriza como algo verdadero. The grammar structure involved is a simple present in both sentences. Recordemos que en este caso podemos utilizar para la condición tanto el if como el when. Posteriormente tenemos el sujeto, the subject. Later we have done or doesn't. It depends according to the subject we have. Verb, subject plus verb. So we need to put a comma after this sentence as well. When you eat ice or when if she doesn't eat, right? So in this part you can see we have the conjugations of those verbs in present. Recordemos que acá tenemos como tal la conjugación de tercera persona dentro de estos verbos. Okay? So, let's continue. First conditional. We use the first conditional to refer to present situations that have a consequence in the future. Entonces, cuando hablamos de un primer condicional es cuando nos referimos a esas situaciones del presente que tienen una consecuencia en el futuro. Entonces, allí vamos a mezclar la parte de la condición siempre va en presente, in the case of if you go or if she doesn't study, and the consequence in simple future. You will lose or she won't pass. If you go to the gym, you will lose weight. If she doesn't study, she won't pass the test. Alright? Those are the consequences according to those situations. Entonces recordemos, en este caso, la consecuencia va en futuro a diferencia de la condición la cual va en presente simple. Alright. So now let's continue with explanation according to past tense. We have verb to be plus simple past. Verb to be. When we use verb to be, we have like two important words. Was and were. Simple descriptions about the past. If we really want to express something talking about past tense, we can use like those descriptions according to a previous moment. Entonces, cuando nosotros hablamos de el pasado simple, nos referimos a todas las descripciones, experiencias, situaciones que ocurrieron previamente. Simple past did actions that finish or were completed in a specific moment of the past. Entonces, en el pasado simple, si las acciones que finalizaron o fueron completadas dentro de un momento específico del pasado. Right? So we have was, were, and did. Now, let's see the past of verb to be. Ahora vamos a ver como tal algunos ejemplos que hacen referencia al uso del pasado simple con el was o el were, es decir, con esa forma gramatical del pasado del verbo ser o estar. So, was your sister on the beach on last vacations? Oh, yes, she was, right? En este caso sabemos que este was es la palabra del pasado simple que tenemos y posteriormente la conjugación de algún verbo no la tenemos. Because we pretty much focus on was like the main verb. Yes, she was. Were the children in the park yesterday? No, they weren't. Okay. Also, we have the use of were, yeah, when we are talking about plural. Cuando nosotros estamos hablando en plural, entonces decimos que los niños, nosotros podemos utilizar el were the children in the park. And no, they weren't. Entonces sabemos que esas preguntas como tal hacen referencia a un sí or no, yes, no questions. Let's continue. The simple past tense. Cuando utilizamos el pasado simple. Alright, simple past common expressions are like yesterday, last night, week, month, and years, right? Entonces esas palabras como tal determinan que el enunciado el cual nosotros estamos mencionando va en la forma pasada. Y esto digamos que mucho más en detalle nos da
un acercamiento a la proximidad en la cual ocurrió dicho evento o situación. For the simple past is we used to talk about past events or to express historical events. Entonces sabemos que cuando hablamos de eventos del pasado, ya sean experiencias o eventos históricos, vamos a hacer uso de este tiempo gramatical. When using this tense, it's very important to make past time references. Additionally, to use simple past properly, it is fundamental to distinguish between regular and irregular verbs. Alright. Es muy importante tener en cuenta que en el pasado simple tenemos dos grupos de verbos, los verbos regulares y los irregulares. Entonces para ello vamos a ver ciertos ejemplos, vamos a enfocarnos también en este cuadro que tenemos aquí en esta parte para que ustedes puedan entender mucho más explícitamente la diferencia a nivel gramatical y por tanto de escritura de estos. Affirmative sentence. He worked regular parts of the verb work there for 10 years. And they bought irregular parts for the verb buy their new car 2 hours ago. Okay. We have the subject plus the action verb in past plus complement. Entonces sabemos allí que tenemos esa forma regular del verbo en pasado, worked, and bought irregular parts, es un verbo irregular. Entonces todos los verbos regulares son aquellos que les agregamos ed al final, right, de la palabra. A diferencia de aquellos verbos irregulares, los cuales se modifican en mayor medida. There are some like we can say similarities among them. Let's see. Verbs type 1, verbs that change completely in past. Become, became. Understand, understood. Sit, sat. Have, had. Verbs type 2. Verbs in past that keep their original form. Could, cast, hid, let. Todos estos verbos se mantienen en su forma base, no se modifican. Entonces tenemos que, pues en primer lugar, familiarizarnos con los grupos de los verbos que tenemos dentro de este grupo de verbos irregulares para allí saber la manera correcta de la conjugación de cada uno de estos. Different from the regular verbs like played, loved, cooked, enjoyed, and fainted. Recordemos que para la pronunciación existen ciertas reglas donde si tenemos una Y anterior a la ED, ese último sonido va a sonar como una D. If we have in the second word like D, cooked, con una D al final, enjoy con una D al final y fainted con un it at the end. Alright, let's continue. To create the negative form, we always use didn't and we keep the present form of the verb no matter if it is a regular or irregular verb. Entonces, para crear la forma negativa, nosotros siempre vamos a utilizar el didn't como el auxiliar y en el caso de la pregunta también debemos incluirlo ya sea afirmativa o sea negativa. We have the negative sentence like you didn't call me last night. She didn't celebrate her last birthday. Grammar structure, subject plus didn't plus the action verb and plus complement. Interrogative forms, entonces vemos que tenemos en primer lugar el uso del did, later the subject, later the action verb plus complement. Did he travel last vacations? And finally, where did they travel last vacations? Alright, so for all of that we need to use like certain kind of words that are referring to distance, yes, but also with some specific information. So for doing that, like this part is explanation according to this
Module 3, we're going to see, and I'm going to show you maybe in brief, like the description according to the different activities you have to submit for this course, all right? Entonces para este tercer módulo del segundo, del nivel 2 de inglés, vamos a tener en cuenta las siguientes de actividades a desarrollar. Recordemos que tenemos generalmente una guía, un taller y la evaluación final. Generalmente pues se sugiere acceder por módulos, ya que como tal por esta categoría nosotros podemos entrar a mirar todo el material de estudio que tenemos allí, los ejercicios complementarios que les permiten como tal repasar ciertos temas gramaticales. Entonces aquí podemos encontrar the Learning Material PDF. Para cada uno de los módulos encontramos un PDF con el material del módulo, like quantifiers and directions. For the first one, for the third one is simple past and zero and first conditional. Entonces tenemos acá el uso de los condicionales más el pasado simple. Complementary material, okay, you're going to find the different infographics. En esta parte vamos a encontrar las infografías referentes a la construcción gramatical pues, de los temas anteriormente mencionados. Okay, here we have the grammar explanation, and below we have some exercises referring to vocabulary. Okay, pretty much that. Okay, so let's go back. My life in past. Ya sabemos, ese es el título como tal de la unidad. Tenemos causes and consequences, like the workshop, right? We have causes and consequences. The important events in my life, like the foreign and the final task. For causes and consequences, allí vamos a encontrar diferentes tipos de actividades, algunas donde se requiere que ustedes rellenen espacios en blanco, otras que a partir de un listen ustedes pueden completar una conversación, un diálogo, etc. Algunos ejercicios de vocabulario, entre otros. Entonces la idea es ir mirando cada una de las instrucciones, si es necesario releerlas, así mismo hacerlo, para cumplir cabalmente con los objetivos que se quieren para cada uno de estos módulos. Okay, for questions we have, let's see, read the following tests and find for mistakes and correct them. Esto es un ejemplo para que ustedes lo vean mucho más en detalle. Acá tenemos un párrafo, dentro de este párrafo tenemos que corregir 4 errores. Ustedes aquí en la parte posterior van a encontrar un espacio en blanco para que puedan escribir todo el párrafo. Algo que se aconseja es que aquellos errores que ustedes encuentran los coloquen de otro color y las correcciones de otro para pues así distinguirlos mucho más fácilmente. Ok, this one is just the first workshop. Entonces este sería como tal el segundo taller que tenemos para nuestro módulo. And later we have the photo. Important events in my life photo. Okay, in here where you have to do is, well, first of all,
like talking about choose three categories from the next chart. De acuerdo a este cuadro, la idea es que ustedes puedan escoger tres de estas categorías, tengan en cuenta las preguntas que allí se formulan para asimismo desarrollarlas, contestarlas dentro de la presentación que se va a realizar en Prezi, Emails u otra aplicación. Use the next structure for our presentation. Slide 1, lo que deben incluir en cada una de las diapositivas es lo siguiente. In the first slide, you have to make an introduction, yes, talking about the name of the university, name of the subject, the name of the student, name of the activity. For the slide number 2, name the categories or images related to those categories you chose. Later, for slide 3 until 8, questions and answers, the questions from the categories you chose. Be sure to include pictures related to each question you answer, and be sure use simple past in your answers. And finally, we have the conclusion. Entonces, tenemos la introducción, la primera parte, en la diapositiva número 1, que viene a ser la portada. Posteriormente se deben nombrar las categorías y las imágenes relacionadas con las mismas, los nombres de estas categorías e imágenes. Luego de ello vamos a responder pues, a las preguntas formuladas, las categorías que ustedes escogieron previamente, teniendo muy en cuenta pues, que la idea es responder a cada una de ellas en detalle, no de forma separada, sino pues conformando un párrafo. Okay? So this one is just an explanation according to the things that you have to do. That's everything for today's session, guys. I really hope that you have a great afternoon. We'll see you later. Bye bye. Have a great afternoon.